Buenas, buenas. Hola a todos. Hoy estamos en una tarde un poco fría. Tenemos como invitado del día de hoy a el gran Marcelo Betotti. No, Betoni. Betoño, muy bien. Betoni. Eh, es, a mí me interesaba hablar con él porque más allá de su trabajo como músico, muy destacado por cierto, él combina un poco lo que es la docencia, la musicología del jazz. Él escribió varios libros, investigó muchísimo, también aporta muchísimo a la difusión del género. Y como me gusta hablar de jazz, me parece que Marcelo va a ser un invitado genial. Bienvenido, un aplauso. Un Bueno, aplauso, amiga. ante todo, gracias a ustedes y a tu audiencia por la invitación. Es muy lindo poder, bueno, compartir todo esto y como hablamos de jazz, hablamos de improvisación y hablamos de algo muy importante que tiene el jazz, que es algo como un diálogo. Cuando nosotros estamos dialogando entre amigos es algo similar a lo que los músicos están haciendo cuando tocan jazz, es decir, están interactuando. Hay un concepto por ahí diferente a la música de pop, de rock. Entonces, se está produciendo esta cuestión de este diálogo, que en muchas situaciones se habla también de que es un estilo altamente democrático, porque todos tienen su espacio para expresarse, pero para eso también hay que saber escuchar, por eso hablamos siempre de un diálogo, ¿no? Como una conversación. Entonces, bueno, este caminito y esto del jazz ya tiene más de 120 años, ¿no? Así que bueno, y sigue estando. Lo dieron siempre por muerto, apenas nació y sigue estando. ¿Mm? Es muy Así interesante que este jazz. hay mucho por pensar. Yo muchas veces hablo con la gente. Este canal es de jazz, pero también no es de jazz. Es un poco, la idea de este canal es difundir el jazz también para las personas que tal vez le tienen miedo, que tal vez piensan que es una música complicada, y que bueno, que yo la verdad creo que es todo lo contrario, que es una música que presta mucho para divertirse, para Ujú. pasarla bien, y que tiene que ver un poco con que como todo género musical, tiene sus vertientes, algunas que son más accesibles que otras. Ujú. Eh, ¿Cómo la ves vos eso, el tema de acercarle a la gente que no conoce el jazz? ¿Cómo te parece que sería una buena forma de entrar en el género? Sí, creo que el consejo que les podría dar es que primero determinen qué les gusta a ellos. Por ejemplo, si a vos te gusta mucho el rock, podría ser una buena entrada de jazz rock. Si a vos te gusta, por ejemplo, el tema de bailar, el tema un poco más desde ese lado, y podríamos estar cerca de la cuestión del área del swing. Si a vos te gustan un poco más las nuevas tendencias, podríamos estar con todo lo que viene después del posmodernismo dentro del jazz. Por eso ahí un poco me extiendo un poquitito más, es decir, bueno, como vos mencionaste, yo tengo dos libros y hay un tercero que es el que estamos trabajando sobre ese libro, que es Las Rutas del Jazz, y es para esto que están preguntando, es decir, ¿por qué le puse las rutas del jazz? Porque cada capítulo te va llevando a conocer y a poder entender cómo funciona el jazz desde sus orígenes hasta la época actual, traiga de audiciones y bueno. Y cuando hablamos entonces de esta idea de acercarnos al jazz y cómo podemos entender que bueno, hay una serie de estilos que conforman o configuran el jazz tradicional. Después pasamos a un jazz moderno cuando termina la era del swing, a partir del bebop, y ahí podríamos decir que se pone un poco intelectual con esa primera manifestación, pero tiene que ver con una contrarreacción del mundo afro-norteamericano, porque también esta música tiene una fuerte raíz en esta cuestión de lo afro, de los afrodescendientes. Quizás hay mucho también de toda la música del sur de los Estados Unidos, que hay un capítulo del libro que estoy haciendo que se llama El ADN del jazz, que en realidad es el ADN de la música afro-norteamericana, donde tenemos 34 expresiones que configuran desde los Phil Holler, War Songs, los predicadores, bueno, todo eso va configurando al jazz y a toda la música afro-norteamericana. El jazz es una de las vertientes que tiene toda esta raíz. Entonces empezamos a ver que estas cuestiones culturales, étnicas, van a producir una nueva música. Esta música que hay en América, sí, hay África, sí, pero en África no hay jazz, no hay blues. Entonces cuando decimos, bueno, ¿cómo nos podemos acercar? Bueno, podríamos decir, bueno, si te interesa esta cuestión del baile, la era del swing, las nuevas tendencias
de Robert Glasper, de músicos como Martin Terry, de toda la Kamasi Washington, todo esto nuevo que está mezclado también con estos sonidos urbanos nuevos, es también parte del jazz, todo eso es jazz, desde la época de New Orleans hasta toda esta cuestión que recién mencioné, estos artistas. Entonces, en ese punto es donde uno debería, por lo menos, como abrir la puerta, y ahí ingresa y ahí escucha, y bueno, dice, a ver, ¿qué puedo encontrar? ¿No? Que hoy gracias a Internet apenas ponemos un clic, disponemos de mucha música, lo que no disponemos a veces, que digo, de tiempo o de paciencia, ¿no? También es un poco como volver a escuchar, porque a veces no escuchar música desde un álbum, a veces se nos complica un poco como escuchar temas sueltos de playlists que armó alguien y bueno, quizás fue con un gusto personal y bueno, no tiene toda la cronología como para poder escuchar la evolución. En esta serie de reportajes, de charlas, me gusta decirle, vos sabés que ese tema surgió muchísimo. Por ejemplo, en un momento Claudio Gavis contaba de que él tuvo que viajar a Estados Unidos y traerse un montón de discos, y esa fue la base del Sí, blues sí, en Argentina, sí, esa sí. discografía que trajo. La semana pasada hablábamos con Valentino, de Valentino Jazz Bazar, que me contaba que tuvo que ir a Estados Unidos para conseguir un video en el que estaba Wes Montgomery tocando, y a partir de eso pudo ver su técnica, y que se volvió en el avión con el video acá para no perderlo. Y todo eso hoy lo tiene cualquiera que tenga una computadora de conexión a Internet o un Ujú. celular de conexión a Internet. Todo lo tenemos a mano. Y sin embargo, pareciera que sigue siendo complicadísimo entrar esa información. Y porque es parecido, a veces yo la similitud que hago es con una biblioteca, es decir, hay alguien en la biblioteca que fue un bibliotecario que estudia para, bueno, poder recomendarte, orientarte de dónde está lo que vos necesitas. Si yo te tiro dentro de la biblioteca, bueno, va a ser complicado que vos puedas definir cuáles eran los mejores libros que puedes usar para buscar o leer lo que... Esto medio, calculo yo que Internet va a ir pasando eso, a medida de también estas implementaciones de inteligencia artificial y todo esto te va a ir llevando a poder localizar lo que más te interesa, ¿no? Guiarte, porque bueno, es todo el mundo de Internet y toda la web es gigante, entonces ¿dónde estoy? ¿Dónde me paro? ¿Dónde busco? Y se hace también difícil, ¿no? Por eso digo, las listas también de estos Spotify o lugares como, bueno, que aparecen hoy por hoy, que te brindan la posibilidad de escuchar. Está genial para recuperar discos que capaz uno no puede conseguir. Pero también hay un trabajo que yo creo que es un trabajo que le gusta la música en el sentido de que no debemos perder el objetivo de decir, bueno, esa información que traía el álbum o esa información que tiene, la debemos buscar. Es decir, debemos tener un poco esos parámetros. Bueno, sí, Miles con quién tocó. Bueno, pero ¿cuál era el contexto? Siempre hay que ponerlo también en contexto, porque el contexto social, cultural, el contexto tecnológico nos dio un X cosa. Es decir, alguien tocó free jazz o se empezó a tocar free jazz por algo también que lo llevó a eso, ¿no? Es decir, los artistas van teniendo cuestiones interiores y cuestiones exteriores que van tomando. Y de eso va saliendo un poco de lo que se nutren y lo que va funcionando. La música puede ser intelectual, puede ser emocional y puede ser cuestión rítmica, cuestión que digo de física, ¿no? Y de eso también se va configurando también la obra, lo que vos vas trabajando. Eh, Obvio que cuando hablamos de improvisación, en el jazz, la improvisación todos sabemos que no solo empezó con el jazz, ¿no? Ya allá por la Edad Media aparecía lo que se llamaba, no sé si sabías que se llamaba improvisar sobre cantos, que era el canto llano que vos tenías y alguien improvisaba la otra línea. Después de ahí, bueno, eso fue evolucionando, vino el contrapunto, etcétera, etcétera. Bach improvisaba, pero Bach no estaba diciendo, a ver, tal instrumento de tal que voy a responder, sino que él tenía y armaba ese bajo cifrado, etcétera, como guía. Pero el jazz es, como dijimos antes cuando empezamos, es diferente, porque vos estás interactuando, por eso tenés que estar atento a lo que te sugiere el contrabajista, lo que te sugiere por el baterista, lo que vos sugerís ahí, y entonces se va produciendo eso que quizás siempre digo, un montón de estas jams, un montón de estas, nunca se grabaron y toda esa música se perdió. Y ahí está el punto de por qué es interesante también el jazz. Es una música muy interesante para siempre seguirla en vivo.
porque se produce en ese momento, ¿no? Entonces, por eso yo siempre aliento a que la gente vaya a escuchar jazz, pero en vivo, no alcanza solo lo de la grabación. Sí, sí, genial, ahí están todos los grandes maestros, están todos, pero si vos no tenés la otra experiencia, como que te faltaría la pata a una silla. Es decir, entonces, Sí, por hay eso es algo importante. que no se imprime en ningún lado, que tiene el recital en vivo, eh, que por más que vos tengas el video, que tengas el mejor audio para verlo, obviamente que es interesante y está buenísimo que pase, pero el ver al músico en vivo y el compartir, creo que pasa por una cuestión de compartir también ese momento. Sí, tal cual, sí, Seamos 100, 20 o 300. Es compartir ujú. ese momento con los músicos, con lo que pasa en ese momento. Y requiere estar atento, ¿no? Por eso, por eso pasa esto un poco con el jazz, de estar ahí atento. Es como vos estás ahí arriba también, no es que el músico está tocando solo. Eso es lo que te hace sentir también mucho el jazz, ¿no? No es tan predecible por ahí como otra música que inclusive los músicos de otros estilos se esfuerzan mucho para recrearlo textual al disco, ¿no? Hay mucho laburo de producción dentro del estudio, es muy engorroso salirlo a tocar porque hay que poner todo eso otra vez, Que bueno, salga siempre lo que eh, escuchaste en el disco. claro, 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 que a veces es lo que pasa cuando la gente por ahí no entiende mucho de jazz y va a ver jazz y escuchar jazz y dice, y tengo tal disco, pero ¿cómo la melodía? ¿Y qué pasó? Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, mirá, es como te dije antes, es como una reunión de amigos. Nos podemos juntar a hablar, quizás a alguien le gusta el deporte, pero no repetimos siempre las mismas palabras. Tenemos el contenido que vamos a hablar, la temática, pero nos vamos expresando de acuerdo a lo que va surgiendo en el momento. Entonces, por eso no debería ser igual y también tiene que ver con que no sos el mismo cada vez que vas. Bueno, a los músicos de jazz les sucede lo mismo. No están siempre igual todas las noches, no son siempre con los mismos músicos que tocan. Y es una música muy ahí, muy espontánea desde ese lugar, ¿no? Y esa magia la puedes capturar solo vos estando también con ellos en vivo. Entonces, Marcelo, me gustaría pasar un poquito por tus libros, Ujú. eh, porque me parece que más allá de lo que escribiste, hay un montón de cosas atrás sobre el cómo los escribiste también. Entonces, perdón, este libro de las rutas del jazz habla, que saldrán prontamente, habla de qué rutas puede seguir uno para entrar al jazz. Sí, ¿Pasa por ahí? ¿Por dónde pasa la sí, cuestión? diríamos, tiene 9 capítulos. Entonces empieza con el contexto histórico de Estados Unidos y la esclavitud y la libertad. Pues si no entendemos que vinieron esclavos, gente esclavizada, y empezó ahí, es como que, bueno, ya hay una parte que no estamos entendiendo qué es lo que va a pasar con esas generaciones que van surgiendo a partir de ahí. Después va a haber algo que es un capítulo que tiene que ver África en América, donde te va a enseñar un poco cuál es qué es la música africana, es decir, y qué es lo que pudieron dejar, qué es lo que pudieron. Venían sin nada, venían en un barco sin nada. Es decir, inclusive si hablaban iguales los separaban, bueno, un montón de cuestiones que vos también lo debes conocer, pero digo, bueno, por eso es un libro, lo puede tener desde la persona que recién quiere empezar, al que ya viene para tener la información todo en un solo lugar, al que está dando clase, al que está estudiando. Eso, bueno, aparece ese otro topic de África en América. Lo mismo va a suceder, como dijimos antes, con la cuestión esta de Europa. También va a haber un capítulo de qué pasa y qué es esta música aquí en Europa. Después hay un capítulo que son los elementos técnicos que va a traer el jazz. Cómo interpreta la forma, la melodía, la armonía, y en forma tenés un montón de formas, de dónde nace esa famosa canción del jazz que hablamos de el timpanale de estos compositores, de la forma ABA, de dónde surge eso y por qué lo fueron. Ahí aparece un poco ese otro. Otro elemento más que tiene el libro, otro capítulo, es el ADN este que te decía del jazz, donde vos vas a tener 34 expresiones folclóricas del sur.
Y después pasamos a los estilos, donde estos estilos, bueno, están súper, súper trabajados desde el jazz tradicional, el jazz moderno y todo el posmodernismo, que creo que ahí, en ese punto, es donde por ahí, a pesar de ser tan cercano, si hablo del posmodernismo y el clasicismo y neoclasicismo que generó, digo, bueno, yo no sé si la gente por ahí lo tiene tan claro qué es el free jazz, que es la no wave, el jazz étnico, el smooth jazz, el acid jazz, qué son las tendencias del M-Basic, qué es el jazz rap, el Que new quizás es jazz. lo que está más cercano históricamente a nosotros. Sí, pero están todos como en un debate de que si es jazz, que si no es jazz, qué pasa. Bueno, en el libro está todo trabajado, hay guías de audiciones. Entonces también Genial. hay otro capítulo del libro que habla de el jazz viaja a Europa. Es la Claro. visión del jazz cuando llega a Europa, qué es lo que pasa. Otro capítulo de los comienzos de las mujeres en el jazz y en el blues. ¿Qué es lo que pasaba con todo este grupo de personas que, bueno, al principio no aparecían textualmente en el jazz? Va cerrando la idea con una cuestión de los sistemas educativos del jazz, cómo se fue formando y cómo se fue empezando a transmitir. Entonces, por eso la ruta del jazz. Cualquier capítulo te puede llevar a que vos puedas ir recorriendo el paisaje del jazz sin tener que estar anclado en uno. Todos traen sus guías de audiciones, sus QR para escanear y ir a lugares donde vos podés trabajar a partir de esta cuestión que decíamos antes, eh, de listas de temas que vas a tener y donde vas a tener, por ejemplo, una guía de audición que te va a decir 001, trompeta Louis Armstrong. Mm, 0010, ensamble colectivo, qué BIM, BIM. laburito, qué bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, viaja desde ese lado, ¿viste? Es un libro un poco ambicioso en cuanto a que los editores y eso, y los costos, bueno, que son muchas páginas, que no, que los correctores, pero Me imagino. ya no voy a ceder más de sacar páginas y porque creo que la educación merece que todo el contenido del libro se tenga que transmitir, porque es la forma que, si yo lo parto al libro, capaz que alguien va a tener volumen uno y después no encuentra el 2 y así, entonces es preferible que te reúnas todo junto con el material y ese libro es un poco parte de ese lugar y va a traer todo ese recorrido. Qué bueno. Bueno, ya que estamos, vamos de atrás para adelante. Empezamos Ujú. con el que todavía no salió, vamos con el anterior, el que, donde El investigás el sonido de tema de los... los modos. Sí, eso surge en su momento porque, bueno, yo dando clase, armonía, viste, y entrenamiento auditivo y también doy apreciación musical, historias en el conservatorio donde estudié, que es el conservatorio que soy egresado de Música Popular de Avellaneda. A veces tengo algunas horas ahí, también tengo en otra institución Tamaba y en algunas otras más. Eh, Surgió también dando clases de guitarra, donde yo veía que, bueno, el tema de los modos era como una cuestión media como que daba vuelta en la gente y que había mucha confusión. No me voy a poner muy técnico, pero es decir, hay un concepto de pensarlos desde un lado relativo y desde un lado paralelo. Es un poco técnico la cuestión. Entonces, como que hay gente que se pone la camiseta de un lado, se pone la camiseta del otro, y al no poderlo por ahí transmitir y explicar, bueno, se arma un poco de lío en cuanto al que lo recibe, al que lo tiene que estudiar, que se queda pensando. Entonces dije, bueno, esto que es bastante de debate, lo voy a descomprimir, lo voy a poner en pocos capítulos, pocas hojas, y que sea muy práctico para la hora de componer, para la hora de improvisar. Con estos modos dije, bueno, solo los de la escala mayor diatónica, y empezó a trabajar con eso el libro. Empezó, sí, hago un breve contexto, reseña histórica, como siempre, no a full. Vos pensás que el tema modal es un tema muy extenso en cuanto a que, bueno, toda la Edad Media y todo el Renacimiento, el tema modal es muy, muy, muy grande. Había hasta 52 teorías modales, ¿viste? Había toda una gran confusión. Bueno, el tema modal y todo esto, y Si Europa me, mismo. si me permitís, Marcelo, disculpame que te Sí, interrumpa, yo porque no, trato siempre de bajar al televisor, al televidente desprevenido. El sistema musical que usamos hoy en día, que es el que se basa mayormente, digo, en las escalas mayores y las escalas menores,
es un derivado de todo lo que está hablando Marcelo. Es un derivado histórico, o sea, hubo todo un camino histórico que llevó a la forma que tenemos hoy en día de componer y de escuchar música. Ujú. Y esto de lo que está hablando Marcelo es todo una, digamos, un origen de cómo se fue formando esto y a su vez tiene una identidad propia. Los Sí, yaceros en un momento adoptaron esta cuestión de lo modal de la música modal para las sonoridades del jazz. Es como que hicieron una transposición histórica. excelente. Sí, lo que hacía, vamos a bajarlo un poquito más, para que tengan ustedes presentes, sí, la estructura y el concepto de la música europea se basó en el mundo griego y el mundo hebreo, y un poco los romanos. Del mundo griego, de los griegos tomaron estas escalas que voy hablando, pero se fueron transformando, tuvieron muchas complicaciones, errores de interpretación, pero el concepto de que estas escalas te podían modificar tu estado anímico, eso siempre viajó en la música de Europa. De hecho, cuando escribían, por ejemplo, los compositores de medioevo hacia Dios, las escalas iban ascendentes, las determinadas notas que utilizaban, cómo cada modo representaban estados, bueno, todo eso hay todo un estudio muy, muy largo, muy extenso, pero estaban estas escalas. La forma de fonar, la manera de fonar del canto llano, los cantos gregorianos, viene de los hebreos, viene un poco de ahí, de los melismáticos, silábicos, cuando ustedes escuchan los cantos gregorianos de los monjes, por ejemplo, para tener una referencia. Y de esa madera se empezó a construir esta música. Esta música que eran líneas. Estas líneas fueron armando lo que después fue el contrapunto. Después hubo un concepto de verticalidad. Y en este concepto de verticalidad, como dijo Martín, ahora este sistema se empezó a basar en algo que ellos recrearon. Es un sistema completamente jerárquico. Hay un uno, un centro punto, hay un rey, un príncipe, hay jerarquías. El sistema de la escala mayor diatónica hace eso. Estamos escuchando unas jerarquías donde hay un uno que se lleva a partir o llega a partir de algo que decimos, bueno, hay mucha tensión. Y ahora, pum, relajo. Ahora bajé y ese es como el centro, el eje. Podríamos pensarlo hasta casi como un sistema solar, ¿no? Los planetas que giran alrededor del Sol, el Sol en el medio, se sienten atraídos hacia ese uno. Eso es lo que va funcionando y se recrea ese modo mayor en el modo menor y quedan escalas menores y escalas mayores. Estos modos que voy conversando fueron quedando como al costado y en un momento muy interesante, toda esta historia de esta música que vamos hablando, toda esta música se empieza a desarrollar, se empieza a expandir. Y al finales del romanticismo, finales del siglo XIX, grupos como los impresionistas franceses, grupos como los nacionalistas, se retoma todo este concepto modal, porque es más ambiguo, porque entonces hay un sistema tonal y hay un sistema modal que va a empezar a funcionar otra vez de una forma determinada, y de acá es donde veo en gran cantidad los músicos populares. Yo siempre digo que en realidad la teoría y la armonía y todos estos conceptos, la música popular siempre viene como 50, 70 o 100 años atrás. Estos conceptos los va tomando de ahí. Lo que pasa es que como son muchas culturas que están interviniendo, lo van transformando, lo van como mutando, lo van empezando a utilizar de determinadas formas. Casi diría que si yo tendría que decir el aporte armónico nuevo que podríamos decir que le aportó el jazz a toda la música es el concepto lidiocromático de un músico que se llama George Russell, que lo debes conocer, Martín, que era la época mucho más del cool jazz, toda esa etapa del Silent Stream, la tercera corriente, bueno, empieza a aparecer. Y el jazz lo toma, y Davis, Miles Davis, Bill Evans, de hecho aparece un movimiento dentro del jazz que entendemos como el jazz modal. Ande, que es como para que la gente lo pueda entender y bajarlo, pensemos como que el mundo del sistema tonal es como una gran autopista que entonces va empezando a tener colectoras. Me puedo alejar, puedo volver, es más, multicolores. Hay muchos acordes que intervienen, muchas cosas que van sucediendo, cambios que nosotros escuchamos a partir de esta tensión, resolución, te creo tensión y no te la resuelvo y te llevo para un lado, para el otro. El mundo modal es más monocromático. Me quedo ahí, es más como un zen, me quedo más como esfumado. No es la cuestión esa
cuestión como de la pintura, pensemos en la pintura francesa, esa cuestión esfumada de las imágenes. Yo no pinto la casita con las líneas, sino que son como capas de colores, de sonidos. Kind of Blue, ese famoso álbum, es como una referencia para que lo quiera escuchar. Ahí tienen una buena referencia a lo modal dentro del jazz y también está bueno para poder percibir de qué estamos hablando de este mundo como temas como So What's, para hablar de que hay un solo acorde y cambia un poquito a otros. Con dos acordes armaron una canción. Y ese mundo, bueno, en el jazz, nuevamente, esto que conté antes de estos románticos, de todos estos músicos que veníamos hablando de impresionismo, que vine hablando del nacionalismo, empezaron a incorporarse también escalas de otras culturas y se fabricaron escalas. Aparecieron las famosas escalas étnicas, escalas artificiales que se llamaban, y que ya va a tomar mucho de eso. Y entonces, ¿qué va a suceder? Porque hay un paralelismo donde casi a Europa le llevó 20 siglos desarrollar todo el sistema. La música popular lo fue haciendo en 100, fue tomando cuestiones y también fue desarrollándose. Porque ¿qué va a pasar? Todos sabemos que a partir del segundo quinteto de maíz empiezan a aparecer sonidos nuevos, cosas nuevas, y eso se llama música postonal. Entonces se empieza a componer y empieza a haber otros sonidos. Esa jerarquía que yo hablaba desaparece, eso se llama armonía funcional dentro del sistema tonal. Este sistema modal y todo lo postonal que voy a hablar desarticula, o que hablamos, desarticula toda esa cuestión anterior que habíamos conversado antes y ya esas jerarquías se disuelven y tienen herramientas para hacerlo, no lo hacen para cualquier lado, no lo hacen para cualquier lado, y eso se sigue desarrollando, porque en definitiva todos estos sistemas también buscan eso, ¿no? Los músicos también buscan cómo poderlo expandir, o como un gran Big Bang, cómo van a expandirlo, y son sistemas porque se pueden enseñar. Si no lo podríamos enseñar, no lo podemos transmitir. Sería algo que te lo quedas vos y te morís y decís, bueno, ¿cómo es? Entonces, de eso va armando un poco todo esto que hablamos, la parte, diríamos, intelectual, la parte teórica, la parte que utilizan los músicos. Ahora, todo eso puede estar en línea, pueden ser notitas en un pentagrama, en una cómputo, pero todo eso, si nosotros no le damos vida, no sirve para nada. Es tinta tirada así, es algo digital en un software, pero ahora viene la parte más difícil de todo esto, que es la parte de la interpretación, la parte de la emoción, la parte donde el músico deja, como diríamos, alma y vida. Y entonces también podríamos decir que la composición un poco es así, ¿no? Hay una semillita de, diríamos, de iluminación y el resto es mucho trabajo para parecer que eso que uno tiene ahí suena de una manera fluida. Y la gente dice, ah, tan fácil, bueno, si fuera tan fácil. Pero digo, bueno, aparece esa otra cuestión, ¿no? Y de ahí va funcionando esto de la música. Marcelo, tengo unas cuantas preguntas para hacerte, así que Sí. me gustaría repasar básicamente el otro libro que nos queda, que es el primero, el de las guitarras rítmicas, Mm. brevemente, así tenemos tiempo para el otro también. Sí. Guitarra rítmica es un poco más simple, guitarra rítmica y es muy básico. A veces lo básico está bueno explicarlo porque se da por sentado mucho. Guitarra rítmica viene con que aparece un alumno, aparece alguien que quiere tocar en la guitarra, digo principalmente, y siempre te dice lo mismo, ¿qué hago con la mano que tiene que acompañar? ¿Qué hago con la mano? Entonces, digo, bueno, digo, es un libro que hace muchos años tiene, digo, bueno, voy a tomar un patrón básico de acompañamiento, por ejemplo, que es una samba, esta es la rítmica básica, y variaciones que le puedes hacer así. Entonces el libro te cuenta un poquito qué es la samba, un breve contexto histórico, y te enseña a aprender a tocar diferentes rítmicas para la samba, para el tango, para el funk, para el soul, y se trata de eso. Todos estos Genial, libritos tienen ejemplos grabados, bueno, para que uno se pueda ir guiando, ¿no? genial. Bueno, vamos a entrar a un cuestionario muy divertido que yo tengo para los invitados, que son algunas preguntas que yo tal vez hago porque a casi todos los invitados porque todas las respuestas están bien. Pero cada uno va a dar una respuesta completamente distinta. Eh, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿existe un jazz argentino? Buena pregunta. Picantes Bueno, son todas, ¿eh? no, no, es muy picante. Y ahora, bueno, te lo llevo al terreno también de la musicología. No te la sabría decir, aunque te parezca mentir. No, te lo digo, es un debate, no, no, algo que tengo, que lo hablo mucho con mucha gente y que no sé cuándo alguien adquiere una identidad tan propia para decir ya es. Te podría decir del Latin, quizá te podría decir del Gypsy Jazz. Es decir, yo creo que todavía, es decir, te podría decir que hay eventos como Piazzolla con Mulligan, ahí podríamos poder, pero quizás hay un sonido de los músicos que son, y hay ahora últimamente, por eso digo estos últimos 10 15 años, pero esto se está gestando. Creo que falta todavía un poquito más para poder decir, pero sí hay un sonido que tiene el músico argentino cuando toca jazz. Eso sí. Ahora decir exactamente si hay un jazz argentino, ahí no te lo podría decir ya exacto, ahora, hoy, afirmártelo. Genial. Bueno, otra de las preguntas. Relación, que acá vos sos un especialista, entre la tradición y la proyección. Ujú. La- ¿qué me gusta más o cuál es este? No, ¿qué te gusta? ¿Qué sentís que le aporta a un músico? Sí, Eh, bien, nutrirse de ambas dos, no sé. está bien. Dos cuestiones. Una, digo, no en mi vocabulario, igual no existe mejor. Es decir, yo lo tengo eliminado para el arte. Es algo, un principio básico mío que siempre pido que lo respeten. Digo, lo único que entiendo es que existe algo diferente. Ok, ¿Mm? Lo mismo que no existe en mi vocabulario, no existe la palabra evolución para la música. Si bien me equivoco, y existe desarrollo, las especies evolucionan, la muy música se bien. va desarrollando. Entonces, en base a esto, bueno, es interesante lo que vos decís, porque esto lo planteó Wynton Marsalis, y de hecho es el posmodernismo. Es decir, vos podés tomar todo lo de atrás y construir de ahí para adelante o quedarte en la tradición. Hoy los músicos están, o si disolvés todo, estás en la vanguardia. El tema es saber dónde te querés plantear vos. Yo creo que hoy la gran mayoría son músicos posmodernos, donde toman lo de atrás, no importa qué, y lo transforman y van construyendo a partir de ahí. Muy bien. Genial. Eh, el jazz, bueno, un poquito de esto hablamos un poquito antes, pero vamos a desarrollar un poquito más. El jazz como música popular. ¿Es el jazz una música popular? Nosotros venimos de la escuela de Avellaneda, que es la escuela de música popular de Avellaneda, y ahí estudiamos jazz en distintos Ok. momentos. Pero no sé, ¿qué opinas de esa concepción del jazz como música popular? Sí, muchos de todos estos géneros, yo llamo género a lo grande. Es como el paraguas. Y estilos, hay otros que utilizan estilos, subestilos. Está bien las dos terminologías, funcionan de la misma manera. Mucho de esto va quedando como nichos, porque va apareciendo cosas nuevas, que marcan, como decíamos recién, de esto del clasicismo, el neoclasicismo también, inclusive dentro del jazz que planteaba Marsalis y esto, pero digo, el jazz va quedando como también música de nicho, porque van apareciendo generaciones nuevas, con sonidos nuevos, con cuestiones nuevas. Solo fue masivo en la era del swing. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Cuándo fue popularmente masivo? Porque una cosa puede ser popular y no ser masiva. También ahí tendríamos que diferenciarlo porque a veces se confunde que algo tiene éxito por lo popular, por la venta, por la escucha. Entonces, es popular porque sale de la gente, digo, no es de la élite de la música académica, viene de ahí, por eso es popular, está dirigida, sí, bueno, ahora que la gente vaya a escuchar jazz, que no, que haya más, menos, bueno, son circunstancias que siempre hablamos. Yo creo que va quedando el rock, el heavy metal hoy mismo, ¿no? Es decir, van quedando, son populares, pero ya van siendo como más de nicho, como cuestiones que para un público, sí. Genial. Otra pregunta incómoda, pues siempre que uno elige algo, queda mal con lo que no elige. Si hace de cuenta que yo soy un alumno que quiere iniciarse en el jazz, y te pregunto qué es el jazz y te pido que me recomiendes tres discos, Uf, ni más mira. ni menos, tres discos.
¿Qué Bueno, disco me primero, recomendás? sí, no, primero vuelvo a lo primero de todo. Tendría que saber ese alumno que escucha, para recomendarlo dentro de lo que él escucha. Porque si le digo tres discos que podría considerar que puede escuchar, capaz que le tiro, no sé, escuchar el de Coltrane Shine Step o I Love Supreme. Y el pibe me va a decir, no, pero yo escucho, viste, escucho, por ejemplo, Pink Floyd, bueno, entonces lo tendría que llevar a With a Report, a otro tipo. Por eso tendría que poder saber un poquito más de la persona que me lo pregunta para poder orientar en eso, ¿no? Está bien. ¿Y si te los tuviese que recomendar a vos mismos cuando no escuchabas jazz? Cuando no escuchaba, No sé, supongo que no naciste escuchando jazz, que te habrás no, iniciado en algún no, no, momento. no, no, por eso digo que yo empecé un poco, y he tocado en bandas de rock, empecé un poco por el jazz rock, empecé más por las bandas, porque venía escuchando y me gustaba mucho el rock más progresivo, Yes, Pink Floyd, Yes en los comienzos, ¿viste? Bueno, ese tipo, y ahí encontré un poco, ahí empecé a encontrar después Chick Corea, empecé a encontrar otras cosas, y me fui metiendo por eso y me fui dando cuenta que ellos venían de más atrás y después fui escuchando otros tipos de músicos. Muy bien. Em, ya casi estamos Eh, cerrando, sí. cerrando. Yo te cuento que el lema de este canal es, como Ujú. nos gusta el jazz, improvisamos. Bien, Considerando la improvisación mucho más que la improvisación musical. bien. Yo quiero preguntarte si en esa improvisación, en esa filosofía que trae el jazz, encontraste alguna enseñanza que puedas compartirnos. Sí, bueno, la enseñanza número uno, que es la que antes dije, es que aprender con un oído a escuchar qué te dicen los otros, cuando estás tocando, cuando estás interactuando, y eso lo puedes llevar a la vida. Aprender a escuchar lo otro. Y después, bueno, en base a eso es lo que vos podés producir, ¿no? Es decir, entonces eso me enseñó, como que estar atento a lo que cuentan otros para reaccionar cuando toco, cuando, bueno, lo mismo cuando estamos en una conversación, si lo quiero bajar, ¿no? Por eso hablé de una conversación, por eso me aferro mucho a esta cuestión del diálogo, ¿no? Esta cuestión que me parece que va por ahí. No es una música individualista, no es una música de que mirá, sí, sí, tiene su momento donde vos, bueno, estás como dejando todo pero siempre estás atento a los demás. No es que ahora dejo, como diríamos, la misma base, la misma cuestión, y bueno, me ponen todos los faroles a mí y hago un solo que dura media hora y estoy siempre atrás del mismo contexto. No, ojo, me están hablando. Y yo tengo que también saber colocar lo que yo quiero decir ahí adentro, ¿no? Entonces, por eso requiere de un buen oído, la parte intelectual conocer muy bien, y lo otro que tiene que ver, manejar muy bien tu instrumento, ¿no? Para poder expresarnos. Y Bueno, sí, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por tu no, a tiempo, vos y a por tu ustedes. predisposición. Eh, bueno, estamos al habla. Espero que después Sí, hagamos otro capítulo en la segunda edición, porque por me quedan favor, mil por cosas para favor. hablar. Bueno, sí, Bueno, para eso estamos y ya que hay que improvisar, como estamos, como lo último, los esclavos improvisaban. Si vos eras un esclavo, había que improvisar para sobrevivir. La gente improvisa a diario. Llevémoslo a lo más claro, fácil. Cuando claro. vos te atascó el auto y tenías un corte, ¿qué haces? Improvisar para ver por dónde. La vida es improvisación, ¿no? La vida Así que es bueno, improvisación. eso. ¿Eh? Gracias, Marcelo, un Nos abrazo. vemos, dale. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.